y amén. Como cada domingo predicamos consecutivamente del Evangelio de Marcos y hoy empezamos el capítulo 13. Realmente este es uno de los capítulos más difíciles o uno de los más difíciles en la Escritura, más para exponerlo. Y hoy solamente vamos a ver los dos primeros versículos. Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2. Gracias. Saliendo Jesús del templo, les dijo a sus discípulos, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Como dije, este es uno de los capítulos difíciles de entender y vamos a ir viendo que Jesús a lo largo de este capítulo profetiza señales que van a ocurrir luego de su partida. Y es por ahí difícil de entender claramente, o hay diferentes posiciones en cuanto a que si estas señales que Jesús habló ya ocurrieron, o en parte ocurrieron, están ocurriendo y van a ocurrir a lo largo de este tiempo hasta que venga Jesús nuevamente a buscar su iglesia. Pero vamos a ir viendo algunas señales a lo largo de este capítulo, como dice. E incluso acá, entre hermanos de la misma congregación, podemos tener diferentes posiciones en cuanto a cómo serán esos últimos tiempos o cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no hace la diferencia porque realmente en lo esencial, en lo elemental, en lo primordial, en lo básico, la Escritura es súper clara en cuanto a la salvación. La Biblia es un libro que nos habla de la salvación de Dios, del conocimiento de Dios y cómo llegar a ser santo en esta vida. Así que podemos diferir en estas posiciones, pero eso no quita que sigamos siendo hermanos. Pero gracias a Dios, este tema no es el tema fundamental o principal, o el enfoque principal de este capítulo no está justamente en las profecías. La idea de este capítulo más bien es la enseñanza o instrucción amorosa, como un pastor a sus ovejas, esas instrucciones de parte de Jesús a estos discípulos y también a nosotros de cosas que van a suceder en este mundo en el tiempo desde que Él se fue hasta que Él regrese nuevamente. Nosotros tenemos que saber que estos discípulos, con todos estos acontecimientos que estaban pasando, estaban por ahí un poco perdidos, ¿no? Imagínense, como vamos a ir viendo, Jesús le dice, este templo glorioso va a ser destruido. Y entonces, como dije, el foco principal o el enfoque principal es enseñar y advertir de las cosas que iban a venir y para que nosotros como iglesia podamos estar preparados para serle fiel al Señor Jesucristo. Aunque este capítulo es profético, la idea no es satisfacer curiosidades o nuestras curiosidades
de lo que va a pasar en el futuro, sino más bien preparar, advertir a cada creyente de cosas que van a pasar en este tiempo. Para comenzar, vamos a ver a Jesús con un corazón, como dije, pastoral, instruyendo, advirtiendo a sus discípulos lo que iba a pasar de inmediato. En una parte dice, no va a pasar esta generación, que van a ver esos edificios, que no va a quedar sobre piedra, que la ciudad va a ser desolada. Y se dice que gracias a esta enseñanza de Jesús, cuando vino la destrucción de Jerusalén, muy pocos cristianos murieron, ya que al comenzar a ver lo que estaba pasando, ellos huyeron a las montañas, se escondieron y pudieron salvar sus vidas. Vino Roma y destruyó la ciudad de Jerusalén con sus templos, y los judíos que se habían amotinado, o sea, se habían guardado en Jerusalén. Y para entender más este capítulo 13, yo quiero que recordar un poco de lo anterior que veníamos viendo, entrar en el contexto de lo que se da acá en el 13, porque es muy necesario repasarlo. Y es muy importante entender el contexto de lo que pasó anteriormente para entender esta extensa extenso discurso que el Señor dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos, porque justamente fue en el Monte de los Olivos, y así se le da el nombre a este discurso, el discurso del Monte de los Olivos, después de salir del templo ese día martes por la tarde. Y también debemos recordar que ya estamos en la última semana de Jesús, o en los últimos días de Jesús antes de su muerte. Anterior a esto, nosotros habíamos visto en el capítulo 11 la entrada triunfal, o el Domingo de Ramos, conocido también. Israel era ese pueblo escogido de Dios, y por medio de sus profetas Dios había anunciado muchas veces que iba a venir el Mesías, que los iba a librar de sus enemigos y vendría a formar un pueblo nuevo, una nación nueva, un glorioso imperio, podríamos decir. Y Jesús viene, comienza su ministerio haciendo señales, muchas señales que confirmaban que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Sanaba enfermos, veíamos que libertaba endemoniados, levantaba muertos, dio de comer a muchas personas, con 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, y muchos otros milagros que eran señales que Jesús había hecho. Entonces la gente empezó a seguir cada vez más a Jesús, y recordamos la entrada de Jesús montado sobre un pollino, toda la gente aclamando, sana al que viene en el nombre del Señor, sálvanos. Toda la gente aclamaba, ¿no es cierto? Y Lucas nos relata que cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, al ver la ciudad, Lucas 19:41, dice que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también conocieses a los menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Toda esta gente que estaba clamando a Jesús, 5 días más tarde, esta multitud estaba pidiendo a gritos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y rechazaron a Jesús. Como dijo un pastor, al rechazar a Jesús, Israel se suicidó espiritualmente y políticamente. Llegó el fin de la era de Israel. Esto era lo que veníamos viendo también en la parábola de la higuera estéril que Jesús maldijo, ¿recuerdan? Capítulo 11, creo que era de Marcos, cuando Jesús maldice la higuera y se secó. Esta higuera también simbolizaba a la nación de Israel, que tenía puras hojas, pero no tenía fruto. Puros rituales falsos, pero un corazón endurecido. Pura pompa, ¿no es cierto? Pero por dentro, pura hoja, pero por dentro estaba podrida, muy pronto a secarse. Jesús había hecho una ilustración, ¿no es cierto?, de lo que era el pueblo de Israel. Y luego de eso, vimos cuando Jesús entró en el templo y dijo, mi casa, este templo, mi casa tenía que ser una casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la hicieron una cueva de ladrones. Estos líderes de los judíos hacían sus macanas y se escondían bajo la religiosidad de los rituales del templo. Nosotros también el domingo pasado escuchamos lo que Jesús decía de estos líderes que tienen una adoración solamente externa. Mateo 23, 27 y 28, Jesús le decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esas eran las palabras de Jesús a estos fariseos, a estos líderes religiosos, y el 23:33 le dijo, serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Más adelante, en el 23:37 en adelante, Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os dejará desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús fue muy duro con los hipócritas religiosos de esa época. Y acá encontramos algo muy importante en estos últimos versículos de Mateo, y este es el primer punto, el abandono de Dios a Israel. En el versículo 38 le dice, ahora vuestra casa será dejada desierta. Estas fueron las últimas palabras probablemente de Jesús en el templo. Y es que en ese momento Dios estaba abandonando a Israel como nación. Antes era llamada la casa de Dios, el templo de Dios, Jerusalén, la ciudad de Dios, y notemos ahora el cambio. Jesús le dice, ahora le dice, vuestra casa, la casa de ustedes, va a quedar desolada. Leíamos en Marcos también 13:2. ¿Ven estos grandes edificios? Le dijo a sus discípulos. ¿Veis todo esto?
Ya no dice mi casa, dice estos grandes edificios van a quedar desolados, le estaba diciendo Jesús. Y hay un detalle más todavía y muy importante, que cuando Jesús sale del templo, se va al monte de los Olivos, y no es una mera casualidad. Es ahí donde Jesús le dice a sus discípulos que esos edificios, que esa ciudad va a quedar desolada, que iba a ser destruida, luego lo vamos a ver, que al igual que el primer templo, el templo de Salomón, el hijo de David, que fue destruido en el año 587 a.C. por los babilonios, este segundo templo también iba a ser destruido. Pero antes de que este primer templo que fue destruido por Nabucodonosor, antes de que vengan los babilonios y destruyan la ciudad y todo ese glorioso templo que ellos tenían, en el capítulo 10 y 11 de Ezequiel encontramos que la gloria del Señor abandona el templo antes de ser destruido. El profeta Ezequiel ve una visión de cómo la gloria de Dios abandona el templo por causa de su idolatría, por causa de sus pecados. Ezequiel 11:23 dice: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Zacarías 14:4 confirma: el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Sería la gloria de Jehová salió del templo, salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos. Ahora, nosotros podemos ver, según Juan 1:14, que aquel verbo, hablando de Jesús, aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sería Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación de la gloria de Dios. Antes se manifestaba, descendía en forma de una nube, pero ahora ha venido en carne. El Hijo de Dios era la gloria de Dios manifestada a los hombres. Así que ese día Jesús, la gloria de Dios, estaba abandonando el templo para irse al monte de los olivos. ¿Se entiende la similitud? Ahora podemos entender también un poco mejor en Mateo 23, 38 y 39, que dice: he aquí vuestra casa es dejada desierta, desolada, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces la gloria encarnada estaba abandonando la ciudad y el templo. Luego la destrucción física del templo que ocurre en el año 70 no era otra cosa que ya la consumación externa del repudio de Dios a Israel. Y ese es el trasfondo de este sermón del Monte de los Olivos. Y es muy necesario entender esto para entender todo el capítulo que viene. Así que esto nos va a servir de introducción para lo que luego vamos a ir viendo. Y debe quedarnos claro que Israel ahora ya no es más la nación de Dios. Ya no es más el pueblo de Dios. Dios la abandonó por sus pecados. La hora, el tiempo de Israel ya terminó. Hoy son una nación igual que todas las demás naciones.
Hay veces que vemos por ahí iglesias poniendo banderas de Israel. O vemos personas ahora con todo este tema de la guerra que son pro Israel, pro Irán, pro Palestina. En este tiempo somos todos iguales. Ante Dios, todas las naciones somos iguales. El tiempo de Israel terminó. Eso debe quedarnos muy, muy en claro. Si queremos orar por Israel, podemos orar, porque son personas como las demás naciones. Dentro de Israel también hay creyentes. Podemos orar por Palestina, porque también son personas, y dentro de Palestina también hay creyentes. Pero debemos saber que Israel hoy en día no tiene una superioridad, no es especial en cuanto a las demás naciones. Todos somos iguales. Pablo lo confirma esto, Romanos 10:12, dice, porque no hay diferencia ahora entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. La era de Israel ha terminado y ha comenzado la nueva era o el nuevo tiempo, la era de la iglesia. Gálatas 3:28 también dice, ya no hay judío ni griego. Antes había diferencia. Israel era el pueblo del pacto, era el pueblo de Dios. Ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, le está diciendo a la iglesia. Ese es el pueblo de Dios ahora. Dios formó un nuevo pueblo en Cristo, como dije, que es su iglesia, y todos los que creen en Cristo vienen a ser hijos de Dios y forman parte de ese nuevo pueblo de Dios. Y ellos entendieron que lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, Jerusalén va a ser abandonada y el templo también va a ser abandonado. Y el segundo punto de este sermón es la destrucción del templo. En Marcos 13:1, como ellos entendieron lo que Jesús le estaba diciendo, los discípulos le dicen, Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Y podemos imaginarnos nosotros un poco a Jesús y sus discípulos ahí sentados en el monte de los Olivos, enfrente del templo, donde se presentaba una vista realmente fascinante a los ojos. Hoy estuve mirando un poco un videíto que hizo una persona de la vista que tenía desde el monte de los Olivos, todavía que tiene sería de la ciudad de Jerusalén. Realmente una panorámica hermosa, siendo que ya hubo muchos cambios. Pero Josefo, un historiador, dice, la parte exterior, describiendo este templo, la parte exterior del edificio tenía todo aquello que pudiese producir asombro al alma y a los ojos, al estar cubierto por todos lados con gruesas planchas de oro. Apenas salía el sol y el templo empezaba a irradiar un resplandor tan intenso que los que se esforzaban en mirarlo se veían obligados a desviar sus ojos como si se tratase de rayos solares. A los ojos externos que se aproximaban le parecía desde lejos como una montaña revestida de un manto de nieve, y esto debido a que todo lo que estaba lo que no estaba cubierto de oro era de un mármol blanco purísimo.
Unas escrituras rabínicas decían: no ha habido en tiempos antiguos o modernos un edificio sagrado que iguale al templo, sea en situación o en magnificencia. También decía: el que no ha visto el edificio de Herodes jamás en su vida ha visto un edificio hermoso. Así que imaginemos esta charla entre Jesús y los discípulos, que le decían: mira qué edificio, qué hermosura, qué grande, qué espléndido, qué fortaleza. Escuché también que tenía unas columnas que medían, como para tener una idea, tenían que abrazar 3 personas tocándose la punta de los dedos para abrazar las columnas que tenía ese templo. Y en otras palabras, lo que estaban diciéndoles los discípulos a Jesús: ¿vos decís que esta gloriosa estructura va a quedar enteramente desierta, abandonada? Y la respuesta de Jesús va más allá, porque Jesús le responde y le dijo: no solo que va a quedar abandonada, sería, ¿ves estos grandes edificios? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que no solamente iba a ser abandonada, sino totalmente destruida. ¿Por qué? En el exterior, el oro, el mármol blanco resplandecía, pero en el interior lo que pasaba allí adentro era corrupción, hipocresía, corazones endurecidos por la incredulidad de los dirigentes religiosos y todos aquellos que le seguían. Esa fue la causa por la cual vino la ira de Dios sobre la ciudad y sobre el pueblo de Israel. Y esta profecía se cumplió en el año 70, lo que Jesús dijo, cuando los judíos se rebelaron contra los romanos. Tito, hijo del emperador Vespasiano, tomó Jerusalén y el templo fue destruido, y se cree que murieron más de 1 millón de judíos que se habían aglomerado en la ciudad de Jerusalén. Y ahí fue que Israel cesó de existir como una entidad política. Como dije anteriormente, los judíos habían escuchado a Jesús profetizar, y cuando ellos vieron las señales, huyeron y muchos de ellos se salvaron. Este historiador Flavio Josefo, que también fue un testigo ocular, porque formaba parte del ejército judío, luego después él escribe para los romanos, y decía que mientras el santuario, sería este templo, ardía, no hubo muestra de piedad para el anciano, ni respeto por el rango. Al contrario, niños, ancianos, laicos, sacerdotes fueron igualmente masacrados. Todo el resto del muro que rodeaba la ciudad fue completamente arrasado, y solo no quedó razón alguna para que alguno que visitara la ciudad pudiera pensar que ahí hubiese sido habitada algún día. Fue realmente arrasada Jerusalén y el templo. La ira de Dios vino a causa de su pecado. Y el punto número 3 es el nuevo pueblo o el nuevo Israel. Y vamos a buscar en Marcos, que habíamos visto ya, la parábola que Jesús les refirió en cuanto a esta transacción, podríamos decir, donde Dios desecha a Israel y forma un pueblo nuevo. Marcos 12, la parábola de los labradores malos. Jesús le dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña
la cercó de vallados, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. A su tiempo envió su siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeándolo, golpeándolo y a unos y matando a otro. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Versículo 12. Y procuraban prenderle, los líderes religiosos procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. De Israel se esperaba que fuera un reino de sacerdotes, un ejemplo de justicia, un ejemplo del pueblo de Dios, un ejemplo de obediencia a Dios, para que las demás naciones vieran a Israel como pueblo de Dios. Se esperaba que Israel fuera un ejemplo de cómo vivir una relación, una armonía de Dios y sus mandamientos. Pero Israel falló y se apartó de Dios detrás de sus ídolos y continuamente abandonó al Señor. Pero déjeme decirle que el plan del Señor no ha fallado. Todo estaba preordenado, premeditado, determinado por el glorioso plan del Señor. Todo esto ha ocurrido para que nosotros tengamos la posibilidad ahora de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que ahora creen en Jesús tienen la posibilidad de formar el pueblo de Dios. Romanos 11:32 dice: porque Dios sujetó ahora a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así que ahora todos estamos del mismo lado, tanto judíos, gentiles, todas las naciones estamos del mismo lado y solo podemos ser salvos por la misericordia de Dios, creyendo en Jesús como nuestro Salvador, es que podemos ser parte del pueblo de Dios. Israel falló como pueblo de Dios, como ese hijo de Dios, pero vino Jesús, el Hijo de Dios, y Él sí cumplió perfectamente lo que Dios demandaba de su pueblo. Él obedeció a la ley de Dios, Él fue ese Israel perfecto. Lo que Dios pedía de los hombres, Él lo cumplió a la perfección. Y esa buena noticia del Evangelio nos dice que nosotros podemos ser el verdadero Israel de Dios si creemos en Cristo. Y si estamos con Cristo, si estamos unidos a Él, compartimos ahora los privilegios y la relación que Jesús está disfrutando con el Padre como verdadero Hijo de Dios. Sería, si estamos en Cristo, si creemos en Cristo, ahora somos hechos hijos de Dios. No somos hijos de Dios por naturaleza, pero somos hijos de Dios por adopción. Él nos adoptó a nosotros en Cristo. Ahora somos sus hijos amados en Cristo Jesús. El verdadero Israel de Dios, compuesto por judíos y gentiles
que están unidos en Cristo por la fe. Así que en Él somos ahora el verdadero Israel de Dios, herederos del glorioso destino prometido a su pueblo, que es la vida eterna para siempre con Él. Y mientras estemos en este mundo, nosotros, los creyentes, conformamos ese pueblo de Dios. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que soy el templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que nosotros ahora somos el templo de Dios. La presencia de Dios ahora mora en cada creyente y mora acá en la iglesia reunida en el nombre del Señor. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. 2 Corintios 6:16 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que Dios está en este momento acá, en medio de su iglesia. Y si sos un creyente, Él está en vos ahora. Y realmente esto es un consuelo para nuestras vidas. Debe ser un gozo para nuestras vidas que el Señor esté por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Porque aunque venga lo que venga, Él nos va a sostener, Él nos va a fortalecer. Como vamos a ir viendo, van a venir engañadores, van a venir guerras, terremotos, hambres, turbulencias, persecuciones. Eso vamos a ir viendo, o lo vemos a lo largo de la historia, pero nosotros podemos estar confiados y gozosos porque estaremos con Él. Y aunque nos maten o aunque muramos, estaremos para siempre con Él. Ese debe ser el gozo de todo creyente. Aunque vengan persecuciones, Él ha prometido estar con su iglesia. Ahora, ¿qué pasa si aún no crees en Cristo? ¿Qué pasa si sos una persona que aún no está creyendo en Cristo? Déjame decirte amablemente que si sigues ese camino, el infierno te espera. Así como los judíos rechazaron a Jesús y fueron destruidos, la advertencia de Jesús hoy es, como dice Juan 3:36, en palabra de Jesús, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, o no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero la primer parte de ese mismo versículo y en palabra de Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer en Cristo como el único que puede salvar tu vida o que puede salvarte de la ira de Dios. Pero para creer en Cristo como Salvador, primero debes verte como un pecador, primero debes verte como un necesitado. Para necesitar un Salvador, primero tenemos que vernos necesitados. Y si aún no te ves como pecador, un consejo puede ser que leas la Biblia, seguir viniendo para escuchar la palabra expuesta domingo tras domingo y así conocer a Dios, conocer su grandeza, su santidad, su justicia, su amor, su gloria, conocer más de Él y puedas darte cuenta
que sos un pecador y tengas necesidad de ese Salvador. Búscalo a Él. Él promete salvar a todos los que realmente, sinceramente, le buscan. Así que te animo a buscar al Señor para que Él pueda salvarte. Y unas palabras finales antes de terminar, para nosotros que ya somos miembros de la iglesia, es que examinemos nuestro corazón. No sea cosa que por fuera esté resplandeciendo nuestras vidas como ese templo que brillaba al salir el sol, pero que por dentro esté cargado de pecados. Hoy puedes revertir esa situación si te vuelves de tus pecados y le pides perdón al Señor. Él promete perdonar tus pecados y echarlos lejos, muy lejos, al fondo del mar, dice. Así que te animo a volverte al Señor si te das cuenta de que solamente es una religión externa, pero por dentro no hay un corazón arrepentido confiando en el Señor. De todos modos, también pensaba en el salmo que dice: examina mi corazón. Pedirle al Señor que Él nos examine y que vea nuestro corazón y nos haga ver si hay caminos malos y nos haga volvernos a Él, porque puede ser que no estemos viendo también. Así que les animo a examinarnos y a volvernos al Señor si es que vemos que en algo estamos fallando. Vamos a orar, darle gloria al Señor por su palabra. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por este plan glorioso de salvación. Señor, tú has diseñado todo perfectamente. Gracias, Dios, por no dejarnos, sino que abrirnos las puertas para que nosotros también podamos formar parte de tu pueblo, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús y que por medio de Él, Señor, podamos ser salvos. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Amén.